Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Empezarás a escuchar la biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos de la biblioteca de Shlomo. Espero que se encuentren muy bien en esta casi madrugada, casi 5 para las 12 de la medianoche, en un día de luna llena. Bueno, pues el día de hoy no vamos a hablar de vampiros ni de hombres lobo. Vamos a hablar de una enfermedad, probablemente sea biológica, probablemente sea un trastorno, o quizás sea algo espiritual. El día de hoy vamos a ver todos esos aspectos que realmente hacen que el ser humano salga lo más oscuro de su ser, la parapsicopatía. Vamos a estar viendo qué es la parapsicopatía, de dónde define ese nombre, cómo hoy, en nuestro día de hoy, con toda la tecnología, con toda la ciencia, todavía no se ha puesto en mano algún remedio a este mal social que ha abatido desde los tiempos de la creación. Quizás son temas que pocas veces son difíciles de abordar, ya que el ser humano puede crear cosas maravillosas y asimismo también puede destruirlas en un instante. ¿Será que es hereditario? ¿Qué nos dice la ciencia al respecto sobre esta enfermedad? ¿Será una enfermedad o será que simplemente estas personas no tienen alma? Vamos a hablar de estas temáticas, pero también tenemos otro tema que hablar sobre la ley de la polaridad. ¿Qué es esta ley? ¿Qué es la dualidad? El principio o ley de la polaridad. ¿Qué quiere decirnos la polaridad? ¿Qué es tener el balance? Ese va a ser nuestro segundo tema el día de hoy, en una noche oscura, o quizás en un día soleado, o quizás en un atardecer que nos esté escuchando en este preciso momento. Antemano, quiero saludar a todos los amigos que en este preciso momento nos están escuchando a través de las diferentes vías redes sociales: Evox, Facebook, Spreaker, YouTube y Google Plus. También quiero aprovechar para saludar a los amigos de Francia, Portugal, Brasil, Alemania, España, México, Estados Unidos. Que amablemente nos hacen el favor de acompañarnos, ya sea a través en vivo
o a través de ese fabuloso medio, el podcast. El podcast donde puedes descargar todos nuestros audios, todo nuestro contenido y ser parte del misterio, de la historia, de la antropología, de las realidades que pocas veces nos cuentan y que muchas veces son difíciles de platicar, porque son temas bastante delicados. No son temas que solo abordar, pero son temas que a mis 8 años me hice una pregunta: ¿cómo el ser humano puede crear algo maravilloso y en un instante destruirlo? Bueno, pues te invito a que te quedes con nosotros en esta noche y te pido que te sientas cómodo, que te relajes, que cierres tus puertas, que les pongas candado, que simplemente escuches lo que te vamos a platicar, nuestro trabajo de investigación. Más adelante te voy a contar por qué surgió el interés de estas temáticas. Pero ante todo, te quiero dar la bienvenida y te quiero presentar nuestro tema de hoy. Un diálogo entre un agente del FBI y un psicópata. El psicópata Charles Manson. ¿Quién fue Charles Manson? Un gran monstruo, una gran bestia. ¿Será que él es el reflejo de una sociedad disfuncional? ¿O será que él refleja nuestros peores temores y nuestro lado más oscuro como seres humanos, y que muchas veces nos cuesta verlo? ¿Será porque no somos eso? De antemano te dejo con nuestro tema introductorio. Además debe firmar unos documentos. Un descargo que dice que en caso de muerte, y si lo hace el rehén, lo atacan, agreden o sufre algún abuso en las instalaciones del penal, el gobierno de Estados Unidos se deslinda de cualquier responsabilidad. Ah. Ok. ¿Puede quitarle No, las...? se quedan. Son las reglas. Pues creo que será un poco incómodo. ¿Eres federal? Ok, ya está. Gracias, Jim. Te veo en un rato. Adiós. Holt, en verdad. Edward. Edmund. Ah, lo siento, yo supuse que era... ¿Estás cansado? Sí, ¿cómo lo notaste? Es un bello camino, pero es largo.
Edmund fue idea de mi madre, así que llámame Ed. Lo haré. ¿Y en qué puedo ayudar? Ok. Soy instructor, trabajo en la unidad de ciencias de la conducta en cuántico y tengo cierta ¿Ya idea. desayunaste? ¿Quieres algo de comer? ¿Tal vez un sándwich? No, estoy bien. ¿Qué sándwiches te gustan? Estoy bien. ¿Quieres un sándwich de ensalada? Estoy bien. En serio. Pediré un sándwich de ensalada. Puedo pedir todo lo que quieras de la cafetería. Ok. ¿Hay de atún? Pero el de ensalada es mejor. Oye, Jim. Sí, Ed. ¿Has visto a Mitch esta mañana? ¿Quieres que puedas buscarlo, por favor? Rico, ¿no? Ellos son geniales. Llevo aquí 5 años. Hicimos clic desde el comienzo. Te agradan los guardias. Yo les agrado también, soy amable. ¿Sabes? Escuché que solías frecuentar la sala del jurado. El bar de Santa Cruz. Sí, son buenos tipos. Quise entrar a la patrulla de caminos de California. Mi mamá habló con la policía para que eliminaran mi historial psiquiátrico. Resultó que mi historial no les molestaba para nada, solamente era muy alto. Muy alto. Sabía de los que son muy bajos, pero ¿Qué? nada, es que suena muy... ¿Crees que haya sido una mentira? No. Les agrado a los policías porque pueden hablar conmigo. Más de lo que pueden hablar con sus esposas, algunos. ¿En serio? ¿Y de qué hablan? Pues de libros, películas. Veo todas las series policíacas de televisión. ¿No conoces a Joseph Wambach? Police Story, ¿la has visto? Soy su fan. Ah. Saco bastantes de mis ideas justo de ahí. ¿En serio? ¿Qué clase de ideas? Pues, por ejemplo, con los policías no me permitía jamás caer en una trampa, porque sabía exactamente cómo funciona su mente por ver a Wambach. ¿De qué clase de trampa hablas? La clásica es hablar de más sobre los crímenes, demasiado interés. Tienes que mantenerte casual. Probaron todo para engañarme. Soy muy listo, no hablo un carajo, punto. ¿En serio? Qué interesante. Entonces, tenía cierta idea. Sí, sí. Es algo como... Es como una investigación, sí. ¿Investigación? Es una serie de entrevistas. Charlar con individuos que son como tú. ¿Solo charlar? ¿No tendría que ir a alguna parte a hacer varios exámenes? No, nada de eso. Sería todo aquí. ¿Por qué? Pues porque pienso que podría ser útil. ¿De qué tema podría ser? Bueno, no sé. De tu comportamiento, supongo. Si es que quieres, claro, digo, no tenemos que hablar sobre nada si no quieres. ¿Por qué estás tan tenso? ¿Mm? ¿Estás tenso ahora? No, no estoy tenso. Te voy a ser muy franco, no recibo muchas visitas y cuando vienen, ¿tú crees que quieren hablar sobre esta mierda? Al carajo, es como si hubiera trabajado en un matadero con ganado. Eso aniquila la conversación. Así fue. No, hablo de que las personas que casan a otras personas como vocación, de lo único que queremos hablar es de cómo es, de todo lo que sucedió, de todo lo jodido sobre el asunto. Claro, sí. No es fácil, destrozar personas es complicado. Física y mentalmente las personas no se dan cuenta. Tienes que desahogarte. ¿Qué es lo que estás anotando? Es que es una interesante elección de palabras. Vocación. Pues, ¿cómo lo llamarías? ¿Un hobby? Yo diría que es más que eso. Analiza las consecuencias. Los riesgos son muy altos. ¿Esto te sirve? ¿Te estoy dando lo que buscabas? Eso creo. Bien. ¿Te puedo hacer una pregunta?
¿Tú crees que te pueda ayudar la prisión? ¿Es un chiste? ¿No crees que deberías estar en la prisión? Creo que es como tapar el pozo después de que se ahogó el niño realmente. ¿Pero qué tendría que hacer el Estado contigo entonces? Bueno, joven, una lobotomía no estaría fuera de lugar. ¿Lobotomía? Como Frances Farmer. ¿Recuerdas a Frances Farmer? No. Me encantaba Frances Farmer. Era una actriz. La lobotomizaron en los 50. Era muy inteligente y muy intensa. Muy incomprendida. Muy parecida a mí. ¿No crees que te beneficiarías de la psiquiatría? Ya he pasado por todo eso en el instituto. ¿No resultó? Yo creo que la cirugía podría darme más oportunidad. ¿Y si la cirugía no te resulta en esta sociedad moderna? ¿Qué hay que hacer con los Seth Kemper del mundo? Esa no es tu especialidad. Desde tu perspectiva. Muerte por tortura. ¿Y qué es lo que estás ocultándome? ¿Por qué no dejas de verme de esa manera? ¿Cómo? Raro. No dejas de verme como si fuera un espécimen. Bueno, sinceramente, es que pareces alguien corriente. Es difícil para mí relacionarte con la razón de tu encierro. Oh, pues claro. Yo era un tipo normal. Casi siempre tenía un lindo hogar, lindo suburbio, tenía mascotas, fui a una buena escuela, era atento, educado, un joven bien criado, no hay ninguna duda al respecto. Pero, al mismo tiempo, estaba viviendo una vida depravada, totalmente paralela a la otra, llena de tremenda violencia, confusión y temor, y muerte. Wow. De hecho, me parece que tenías tu propio e inusual. ¿Un modus operandi inusual? Sin duda. Pues, yo iba a decir sello especial. Toda una obra, de hecho, se podría estudiar. ¿Sabes escribir obra, no, Holden? ¿Sabes? Hay muchos como yo. ¿En serio? Personas que mataron en secuencia como tú. ¿En secuencia? Uno después de otro. En intervalos regulares. Los he llamado asesinos secuenciales. De hecho. ¿Cuántos son, según tú? Bueno, sería un aproximado, pero yo diría que en la actualidad, en Norteamérica, más de 35. 35. Pero nunca los vas a encontrar si ellos no quieren, ni los sueñes. Eso no puede ser. Bien, Holden, no soy experto, no soy una autoridad. Solo soy un homicida bastante consumado, que pasó la vida adulta evadiendo exitosamente la captura. Hasta que yo me entregué porque pensé que jamás me atraparían. Así que tómalo o déjalo. ¿Qué es lo que quieres de mí? No tengo idea. ¿Su obra? ¿Qué te pasa, Stanley Kubrick? Era extremadamente hablador. Le gusta hablar con policías. Está solo, lo haría todo el día. No es un frenético asesino exaltado. Creo que debo aceptarlo. Degolló a varias mujeres y tuvo sexo con los cadáveres. Si no es frenético, no sé qué rayos es. Es muy elocuente. Es meticuloso y muy inteligente. Sí. Bueno amigos, aquí está nuestro tema introductorio del día de hoy.
bastante, diría yo, bastante interesante. ¿Cómo identificar a un parapsicópata? Esa es la pregunta. ¿Cómo podrías identificar a una persona que es completamente amable, que aparentemente puede ser una persona hasta con cierto grado de integridad ante la sociedad, pero ¿será que la parapsicopatía solamente se oculta ante estos personajes que están, algunos muertos, algunos que siguen ahí en prisión? ¿Será que hay diferentes tipos de parapsicopatía? Y vamos a hablar de eso en breve, ya que sí, hay diferentes tipos de parapsicopatía. Una de ellas es las personas que trabajan en el gobierno. Se ha hecho una gran encuesta, un gran estudio de investigación por la Universidad de Harvard y por la Universidad de Stanford y por la Universidad de Boston y por la Universidad de Londres y también por la Universidad de Alemania, de Berlín. Se ha llegado a la conclusión que en nuestra sociedad estamos gobernados por parapsicópatas, personas que no tienen la sensibilidad o la empatía por el dolor ajeno. Lo podemos ver en nuestros países de origen. Podemos ver que nuestros gobernantes no sienten el dolor ajeno, no les importa la aberración humana, no les importa la cadencia del prójimo. ¿Será que estamos gobernados por personajes así? Y esto me remonta a un acontecimiento que sucedió no hace mucho, cuando hubo la decadencia, cuando hubo la recesión, donde muchas personas perdieron todo y algunas perdieron lo poco que tenían, y solamente fueron dos personas que originaron todo este colapso. Eran dos personas que aparentemente mostraban empatía ante el prójimo, pero solamente era una máscara, porque después de haber cometido el colapso económico que sucedió aquí en los Estados Unidos aproximadamente algunos años atrás, esa es la muestra de que estos personajes son todos unos parapsicópatas. Pero ¿cómo identificar a un parapsicópata o un sociópata? Esa es la pregunta. Y también vamos a hablar de un personaje llamado Charles Manson, que acaba de fallecer hace 15 días. Regularmente no hablo de esta temática porque son temas bastante oscuros, pero que a la vez no podemos andar con los ojos vendados caminando allá afuera en la sociedad e ignorando estas temáticas que realmente existen. La parapsicopatía es un constructo de la personalidad que los profesionales de salud mental emplean para describir a una persona encantadora, manipuladora y cruel a nivel emocional, y que podría ser un criminal. Podrías pensar que los parapsicópatas se encuentran en todas partes, debido a la frecuencia con la que se emplea el término en los medios de comunicación. Sin embargo, los parapsicópatas en realidad solo abarcan aproximadamente el 4% de la población adulta, uno de cada 25. No obstante, los parapsicópatas poseen la habilidad de mantenerse ocultos a plena vista. Muchos aparentan ser normales y amigables. Podrás aprender a identificar los parapsicópatas si evalúas algunos de los principios patrones de la personalidad, si observas cómo manifiesta sus emociones y si prestas atención a sus relaciones. Ya que en nuestro tema introductorio estabas escuchando un diálogo entre un agente del FBI, que es prácticamente un instructor de la
organización o una de las organizaciones más grandes del mundo, donde este personaje da clases e instruye a los nuevos agentes del FBI y estaba entrevistando a un parapsicópata. El parapsicópata aparentemente ser amable, aparentemente ser cordial, aparentemente son personas que en realidad muchas de ellas son personas que no deben ni un ticket, que no tienen ninguna infracción en su vida, que no tienen ningún mal crédito. Esas personas son de las que hay que cuidarse. Y ya vemos un claro ejemplo en los cómics, como el Guasón. El Guasón, una personalidad bastante controversial, una personalidad de un psicópata, una persona sin sensibilidad, pero también no son totalmente lo que aparentemente ser. Saben muy bien guardar esa personalidad, saben muy bien cómo ocultar su lado más oscuro, ya que hablándole a un nivel espiritual, dicen los maestros cabalistas o los que estudiamos la cabala, se dice que el primer psicópata en la historia de la humanidad es Caín. Sí, Caín. Caín mata a su hermano y la sangre, dicen la historia, la anécdota que expresa este maravilloso libro llamado la Biblia, dice que la sangre de Abel gemía por justicia. Y ahí podemos ver en la historia de la humanidad al primer psicópata. Y bueno, vamos a hablar de 3 pasos muy sencillos. Paso número 1, cómo identificar los rasgos claves de la personalidad. 1. Identifica si muestra un encanto poco sincero, del mismo como de que un actor puede interpretar muchos papeles. Un parapsicópata empleará lo que los profesionales denominan como una máscara, que lo haga lucir normal y vuelva simpático y agradable. Se sabe que los parapsicópatas son el alma de la fiesta y suelen atraer a todos ellos, tan solo influyen en los demás para agradarles. Así harán que sean fáciles de manipular en el futuro. 2. Los parapsicópatas emiten un aire de seguridad que atrae a los demás de forma natural. Ellos podrían tener un trabajo estable con relativo éxito. Incluso podrían tener una relación o una pareja e hijos. Los parapsicópatas son muy buenos para interpretar el papel de un ciudadano modelo. Esto me hace remontar a una clase de psicología donde hablábamos de esta temática con mi maestro de psicología y hablábamos de la parapsicopatía y el alma. La pregunta era, ¿será que un psicópata pueda regenerarse? ¿Y qué es lo que hace a una persona psicópata? Hablando de un mundo desde una perspectiva espiritual, desde una perspectiva neurológica. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Bueno, el cerebro está dividido en 3 partes, pero vamos a hablar de la primera parte, del lado reptiliano, que es la parte de tu nuca. Cuando esa parte está dañada, se dice que los psicópatas tienen más alargada esa parte, más desarrollada, y eso hace que estas personas desarrollen la insensibilidad, que aparentemente ser muy amables, aparentemente pueden ser personas que quizás muestren ciertos rasgos de amabilidad, pero en sí no lo son. Hay que cuidarse de las personas que son más amables. Ese tipo de personas no son de mucho confiar. ¿Por qué? Porque ese tipo de personas
así como es su luz, también es su oscuridad. ¿Qué es lo que pasa a nivel espiritual? ¿Por qué el parapsicópata? Bueno, se dice que cuando un ser humano, cuando el alma, se dice que cuando el alma es una dualidad, el alma es luz y es oscuridad, pero el alma siempre está buscando el equilibrio, siempre está buscando el mantener ese balance, porque todos dentro de nosotros tenemos una gran luz como una gran oscuridad. Todos podemos ser amables y corteses, pero también en un momento de ira podemos hacer cosas que realmente no nos agradan. Y se dice que cuando la persona se vuelve un psicópata, se dice que el alma se va del lado de la oscuridad y llega un punto donde el alma ya no quiere estar en ese cuerpo. Ese cuerpo se queda vacío. Y esto me remonta a un texto del Maestro Jesús, cuando dice que sale un espíritu, deja vacío la casa y regresa al poco tiempo después buscando ese mismo hogar, ese mismo cuerpo, pero lo encuentra ordenado y vacío. Nadie lo habita. Entonces, ¿qué dice? Que regresa, él sale y regresa con 7 más, y son 8, el número del infinito, y la persona vuelve a ser peor que como era antes. Y si lo vemos desde un punto de la perspectiva de la ciencia, se dice que un psicópata no se hace, simplemente nace, porque también tiene que ver con la genética. Nuestros genes traen esa información y es hereditario, como el caso de Charles Manson, del cual vamos a hablar en breve. Te voy a hablar solamente de 2 puntos de cómo identificar a un psicópata, y si te gusta esta temática y te gustaría que platicáramos sobre los otros 6 puntos, lo podríamos hacer. Solamente espero tu comentario. Identificar los rasgos claves de la personalidad. 2. Observa si tiene una opinión grandiosa de su persona. Los parapsicópatas suelen creer que son inteligentes o poderosos de lo que en realidad son. A ellos les gusta hacerse amigos de personas exitosas y poderosas, ya que en esto eleva su propio estatus. Los parapsicópatas creen que merecen recibir un trato especial y diferente al de los demás. Su exagerado sentido de prepotencia permite encontrar un punto débil en su falsa apariencia. Ellos te ofenderán si no tienes nada de valor o un estatus que puedas ofrecerles. Es muy interesante cómo los parapsicópatas siempre buscan altos rangos. Se hizo un estudio y una encuesta de una lista de los trabajos donde más habitan los parapsicópatas, y entre esa lista están los abogados, están contadores, están influyentes, están periodistas, están políticos, por supuesto, y son los que controlan el mundo. Realmente estamos controlados por parapsicópatas, porque tú ves la insensibilidad que hay hoy en día, pero también hay otra contraparte. También hay personas de muy buen corazón. Te voy a hablar de un punto número 3. Observa si la persona es impulsiva e irresponsable. Hay que observar estos rasgos. Ambos rasgos revelan la presencia de la parapsicopatía. Los parapsicópatas suelen creer que no hay nada de malo por la forma en la que actúan. Ellos suelen ser tristemente reconocidos por rehusarse a aceptar la responsabilidad de sus decisiones o las consecuencias de las mismas. Es más, ellos se rehúsan a notar que los resultados de su mal comportamiento guardan relación con su persona.
irresponsabilidad constante. Un parapsicópata podría actuar en respuesta a ideas impulsivas comunes como no quiero ir al trabajo o creo que faltaré a esta reunión o iré a beber. No se puede confiar ni depender de ellos en lo absoluto. Los parapsicópatas son egoístas y se comportan de forma caprichosa según su propio estado emocional. Ellos hacen lo que quieren y cuando quieren. Esto podría hacer que hagan trampa, mientan y roben tan solo porque lo desean. Ellos podrían ser promiscuos sexuales, son personas sumamente activamente sexuales y tener varias relaciones e infidelidades, porque recordemos que ellos no sienten empatía. En el mundo en que ellos viven es un mundo de mucha oscuridad, es un mundo donde no conocen ni lo bueno ni lo malo. Para ellos es normal el hacerle daño a alguien. Ellos podían ser, incluso podían dejar su trabajo sin ningún motivo, evidentemente, porque creen que no está a su altura. Quizás tú conoces a alguien así o has escuchado de alguien así. Esa es la pregunta. Esos son 3 pasos principales para identificar la personalidad de un parapsicópata. Pero vamos a hablar de otro punto de la parapsicopatía. Los parapsicópatas no buscan tratamiento por su cuenta. Como no sufren ningún dolor parapsicológico o físico, no creen que tengan algo que deba ser arreglado. Shutterstock. Lo más importante, los parapsicópatas tienen una distinta falta de remordimiento por sus propias acciones y no aceptan la responsabilidad. Para un psicópata violento, un indicio puede ser la crueldad contra los animales o el no tener ningún tipo de cuidado con los niños. Después de cada espantoso crimen que nos impacta, la siguiente pregunta que a menudo nos hacemos es: ¿cómo podría alguien hacer tal cosa? ¿Cómo es posible que el ser humano pueda hacer tales aberraciones de las cuales no voy a platicar porque no vale la pena? Pero hay muchos casos. El caso más reciente que de verdad a mí me desconcertó como persona, como estudiante de psicología, ya que la psicología es el estudio del comportamiento humano, pero también la palabra psiquis quiere decir alma. Si el criminal es un parapsicópata, la respuesta es muy sencilla. Ellos no sienten empatía o culpa, así que en algún lugar de preguntar ¿cómo pudieron hacer tal cosa tan horrible? La pregunta más pertinente podría ser ¿cuándo empiezan a hacer cosas horribles? Como en el caso de la pareja de hispanos que hace poco tuvieron cautivo a un niño en donde literalmente lo torturaban y la mamá sentía placer al ver a su hijo siendo torturado. Esa es la forma en que muchas veces ellos sienten placer, al ver el dolor ajeno, al ver completamente seres de oscuridad, antipáticos. Y bueno, otro dato interesante es la hora que estoy haciendo este programa es para que los niños no escuchen estas cosas que son verdaderamente reales, que son de adultos, platicando de esta temática en mi investigación por la psicopatía, leyendo un libro que se llama Los Malditos, que habla de una serie de criminales que habitan en Puente Grande, como en el Puente Grande estuvo el Chapo Guzmán, donde mató a más de 1000 personas con su mano. También estuvo ahí el Pocha Orejas y personajes así,
muchos personajes así. Y lo más interesante que habla este periodista en la entrevista con uno de esos criminales, que le decía de qué forma ustedes sienten placer sexual al eliminar a una persona. Y este personaje contestaba: la forma en que nosotros o que esas personas sienten placer cuando eliminan a una persona, ellos literalmente eyaculan, cometiendo estas atrocidades. Y realmente es la forma en cómo ellos sienten el placer sexual, matando a alguien, sienten la eyaculación. Realmente eso es lo que hace que este tema realmente sea interesante. Pocas veces platico de esto porque realmente es un tema que lo he venido estudiando desde los 9 años. Todo comenzó cuando mi hermano, el mayor, estudiando la carrera de periodismo en la UAM, México, llega con su cámara y su grabadora y se sienta a platicar en la mesa. Estábamos comiendo y de repente empezamos a platicar de estas temáticas y empieza a platicarnos que venía de entrevistar a dos parapsicópatas mujeres, una de ellas de clase social bastante baja, en donde en aquella época de los 80s era muy mencionado el tema de una mujer que le hacían llamar la tamalera. ¿Por qué era la tamalera? Porque cuando ella vivía una relación verdaderamente tormentosa, su esposo era un alcohólico desenfrenado y ella simplemente se quedaba callada cada vez que la golpeaba. Pero en una ocasión ese hombre, llegando borracho, se dispuso a golpearla como ella era normal para ella, pero este día fue muy distinto porque empezó a golpearla, y cuando la empezó a golpear y ella estaba tirada en la calle, en el piso de la calle, volteó y se metió a su casa y cerró la puerta y quiso abusar de su hija. Entonces esta mujer de muy baja estatura, de Oaxaca, México, busca la manera de meterse a la casa y defender a su hija y comete pues prácticamente un asesinato. Entonces esta persona, la tamalera, pues comete el homicidio con su esposo, y lo más tremendo, que lo corta en pedazos para deshacerse del cuerpo. Y como ella vendía tamales en la Ciudad de México, estamos hablando de los años 80s, 90s, de un caso muy sonado en la Ciudad de México, ella se deshace del cuerpo a través de los tamales. Pero como el cuerpo ya prácticamente se había deshecho de todo el cuerpo, un agente judicial que solía comer todos los días ahí, ese día en un tamal le sale un dedo. Le sale un dedo y se da cuenta de que esta mujer se había deshecho del cuerpo de su esposo, el cual atacaba violentamente casi todos los días, y que ese día este personaje quería abusar de su hija. Es así como ella despierta los más bajos instintos de sobrevivencia. No fue una asesina serial por elección, sino fue una asesina serial por las circunstancias que se dieron en ese momento, pero eso no justifica el acto. La segunda persona que entrevistó a mi hermano era una mujer muy elegante que viajaba por todo el mundo
que comía en los mejores restaurantes del mundo, que se hospedaba en los mejores lugares del mundo, una mujer solitaria que hablaba más de 7 idiomas, una mujer que tenía aproximadamente 3 a 4 doctorados, graduada en Harvard, una mujer sumamente elegante, decía mi hermano, que aún ella teniendo el traje de presa o de rea, de carcelaria, aún lucía como modelo. Y lo interesante de esto es que mi hermano le preguntó: ¿cómo es que llegases aquí? Y entre el diálogo empezaron a dialogar, y ella se dio cuenta que mi hermano simplemente quería no solamente verlo como una persona común y corriente, o como un estudio, o como alguien que se pudiera estudiar, sino también quería saber más allá de que las otras personas preguntaban comúnmente. Entonces mi hermano le dice esta mujer a mi hermano, y le dice: yo era una asesina serial, caí presa aquí porque los gobiernos, yo trabajaba para la élite de muchos países, y ellos me pagaban por hacer el trabajo sucio que ellos no querían. Y bueno, ahí es donde a mis 9 años nace esta pregunta: ¿cómo el ser humano puede desviarse hacia el lado oscuro? ¿Será que nacemos así, o simplemente es algo biológico? ¿O será que en los más bajos instintos del ser humano se despiertan, y que, como dijo mi maestro de psicología, todos en alguna vez podemos despertar esa bestia que está dormida? En un instante, en un momento de sobrevivencia, puede despertar ese ser oscuro que hay dentro de nosotros. Pero lo importante es identificarlo. Realmente la parapsicopatía es un tema bastante extenso. A mis 9 años, mis 12 años, en mi clase de historia, la maestra de historia me pregunta: Misael, ¿qué quieres ser en la vida? Y yo fácilmente le contesto: quiero ser abogado en criminología. Y me contesta ella: veo esa seguridad en tus ojos y sé que lo vas a lograr. Si no llegas a ser abogado en criminología, estudia psicología. Esas fueron las palabras de mi maestra a los 11 años. Y bueno, pues no fui abogado en criminología, pero tampoco quiere decir que no estudie el tema. Durante mi vida me ha apasionado este tema. He investigado cómo trabaja la mente humana, y aún sigo sin aprender nada. Todavía no lo sé. Es un misterio la mente humana, ya que por mi experiencia propia, el alma es como un hotel que tiene muchas puertas, y que si las personas no cuidan esas puertas, pueden entrar pensamientos bastante oscuros, ya que todos en alguna vez hemos tenido pensamientos verdaderamente oscuros. ¿Y será que es genético? Sí. También en mi investigación he descubierto que este aspecto también tiene que ver con la genética, pero también tiene que ver con el desarrollo infantil. Cómo fue la niñez de estos personajes, cómo se desarrollaron. Como vamos a hablar de este personaje, la historia de Charles Manson, el asesino que dejó la cárcel y debió ser hospitalizado. Fue un líder de una secta que estremeció a Hollywood en 1969, cuando mató a 7 personas, incluida la actriz Sharon Tate.
un monstruo. El asesino Charles Manson, notorio líder de una secta que penetró una masacre en una mansión en California, Estados Unidos, 1969, fue sacado de su celda donde cumple prisión perpetua y llevado al hospital gravemente enfermo, informaron varios médicos de prensa. Un funcionario perteneciendo confirmó a Manson, de 82 años, está vivo, pero se negó a dar más información. Manson fue hallado culpable de tramar los asesinatos de la actriz Sharon Tate y otras 6 personas en 1969. Había creado una secta para seducir a gente joven y llevarla a vivir en una comuna donde les decía obtener sus órdenes y al final los convencía de matar a otras personas. Tanto TMS como el diario de Los Angeles Times reportaron que Manson había sido hospitalizado y que estaba gravemente enfermo. Si bien no ha ofrecido detalles ni información específica acerca de las razones de su traslado a un centro médico en Bakersfield, a unos 5 kilómetros del sur de la prisión de Corcoran, donde está confiado regularmente. La tarde del martes, 3 camionetas del Departamento de Penitenciario de California estaban estacionadas frente a la clínica de Bakersfield en Mercy Hospital Downtown, a donde anteriormente llevaron a este personaje. Pero ¿qué es lo que hace este personaje interesante en nuestro tema sobre la psicopatía? Este personaje, a sus 6 años en la escuela, le dice a la maestra: no quiero estudiar, realmente el estudio no es para mí, yo no quiero estudiar. Imagínate un niño de 6 años negándose a estudiar, y le dijo a la maestra: si ustedes me forzan a seguir estudiando, yo voy a incendiar la escuela. Lo tomaron a broma, llamaron a los padres y los padres nunca se presentaron. Al otro día siguiente, la escuela ya estaba incendiada. Y así sucedieron muchos acontecimientos. Fue un personaje verdaderamente oscuro y manipulador, usando la religión, usando uno de los libros más hermosos que el ser humano ha tenido, la Biblia. Fue un personaje que usó las escrituras para manipular a muchas personas en la era de los hippies, gente que estaba buscando la espiritualidad, pero que fue manipulada para cometer asesinatos. En la parte de su frente de este personaje tenía un símbolo nazi. Ese símbolo nazi aparece en el pecho de Buda. Este símbolo nazi no es un símbolo nazi, sino es un símbolo del budismo, que simboliza el amor, la lealtad, la sinceridad y la pureza, pero trastocado simboliza todo lo opuesto. También Charles Manson, cuando su niñez fue bastante perturbadora, ya que su mamá era una drogadicta y a su papá nunca lo conoció. Su mamá muchas veces llegó a dejarlo con una persona, lo daba a que personas abusaran de él sexualmente, a un niño de 8 años siendo abusado sexualmente, intercambiado por una cerveza. Imagínate una niñez tan oscura como esa, ¿no? Realmente esto forma a un psicópata, una niñez bastante perturbadora, una niñez no común. Los asesinos utilizaron la sangre de sus víctimas para escribir mensajes en las paredes mientras seguían las instrucciones que querían escuchar en la canción de los Beatles, Helter Skelter. Es aquí cuando Charles Manson manipula a un grupo de personas para cometer un asesinato en Beverly Hills, matar a un productor de música, porque Charles Manson, su única ilusión era ser músico. Él quería simplemente ser escuchado, que la sociedad lo escuchara, que escuchara sus ideales, que escuchara la expresión de su alma. Pero como nadie lo escuchó, lo hizo de una forma muy violenta, lo hizo de una forma muy oscura. Y es así como la sociedad pudo escuchar sus propios pensamientos de la niñez. Qué terrible, ¿no?
Manson y sus seguidoras Susan Atkins, Patricia Kenley y Leslie Van Houten fueron convictos del asesinato y sentenciados a muerte por las matanzas ocurridas en el verano de 1969. Otro acusado, Charles T. Watson, fue hallado culpable más tarde. Todos se salvaron de ser ejecutados cuando la Corte Suprema temporalmente prohibió la pena de muerte. En 1972, Manson, de 82 años, suma centenares de sanciones por mal comportamiento en la cárcel, donde también se grabó en el entrecejo un tatuaje en forma de una cruz gamada. Y así sucesivamente, Charles Manson, un asesino serial, un manipulador, donde manipuló a un grupo de personas que estaban necesitadas de un líder espiritual. Pero muchas veces los líderes espirituales no son lo que aparentemente ser. No estoy diciendo que todos, pero en este caso, Charles Manson fue un gran ejemplo de estos seres de oscuridad que hay. Y bueno, continuando con nuestra temática, vamos a hablar de las 7 leyes universales, dejando atrás todo este mundo oscuro de la parapsicopatía, como el cerebro realmente muchas veces la mente juega y engaña como una serpiente mordiendo a su presa. Así son los pensamientos cuando estas personas son realmente creadas desde una niñez disfuncional, desde un entorno bastante violento, desde un entorno donde no son escuchados, desde un entorno en donde los padres muchas veces simplemente no les importa la crianza de estos personajes. Lo vemos igual con Hitler, en donde más adelante hablaremos de este personaje Hitler, cómo fue su niñez. Hitler se dice que quería ser un gran artista, él quería ser pintor. Hay cosas que realmente nos sorprenden, como un ser tan oscuro y horrendo como Hitler le podía haber gustado el arte. ¿Cómo es posible que estos personajes de oscuridad se inclinen ante la expresión máxima del ser humano, que es el arte? Hitler, a sus aproximadamente 12 años, se desata la Primera Guerra Mundial entre Francia y Alemania. Y un chico de 12 años que simplemente quería ser un pintor, que leía, era un gran admirador de Picasso, de Da Vinci, de muchos personajes que han hecho arte en la historia. Pero también le gustaba Bach, también escuchaba a Mozart, también hacía poesía, también tenía pensamientos de luz, y también se enamoró de una chica que nunca le hizo caso, que siempre lo despreció, y que dibujaba a esta chica en sus pinturas. Sí, ese personaje, Hitler. Hitler fue un personaje que siempre quiso ser un artista, un vanguardista también, pero que cuando una ocasión llega con un maestro de la pintura y le enseña uno de sus cuadros, el maestro de la pintura le dice: tú no sirves para la pintura, tú no sabes lo que es el arte. ¿Tú qué puedes saber de arte? Simplemente eres un judío. Sí, porque Hitler era de descendencia judía y de hecho no era alemán. Él era polaco, sí, de cierta forma era polaco, pero su madre y su padre y su descendencia era judía. De ahí empieza
a crear un resentimiento, empieza a crear un rencor que hace que se distancie del arte y se crea en un monstruo. Hitler, ese personaje que verdaderamente pocos saben que Hitler era todo un artista, pero también era un ser muy oscuro, donde, como te comento, el alma simplemente se desvió hacia la oscuridad. El alma es una dualidad, y esto tiene que ver con nuestro segundo tema, la ley de la polaridad. En breve comenzamos con nuestro segundo tema. La ley de la polaridad. El principio ley de la polaridad nos dice que todo tiene un par de opuestos, todo es dual, todo tiene dos polos, los semejantes y los antagónicos. Solo lo mismo, lo opuesto, son idénticos pero diferentes en grado. Los extremos se tocan. La ley de la polaridad explica que lo que se separa a cuestiones de grados y afirma que todo par opuestos pueden reconciliarse mediante la aplicación de este principio, el cual ha servido de punto de partida para grandes avances de la ciencia y que nos ha llevado a comprender cómo todo movimiento es un todo, o sea, el resultado de dos fuerzas contrarias, una centrifuga y otra centrípeta. ¿Qué quiere decir esto? Centrifuga y centrípeta. Esto quiere decir el símbolo del yin y el yang. Es un símbolo donde aparecen un lado oscuro y un lado de luz. Pero en el lado de la oscuridad aparece un punto blanco y del lado de la luz aparece un punto negro. Y si lo vemos, en Génesis 1:1 dice: y en el principio era la oscuridad, y la luz salió de medio de la oscuridad. En el principio todo era oscuridad. Realmente la oscuridad siempre ha existido ese mundo de polaridades, ese mundo de dualidades, ese mundo entre el bien y el mal. Ninguno puede existir si no existe el otro. Tiene que existir el bien para que exista el mal, y tiene que existir el mal para que exista el bien. Pero cuando estos están desbalanceados, dice las leyes universales, es la cuarta parte que estamos hablando en nuestro tema de hoy, dice que todo es una polaridad, que todo es una dualidad, que todo tiene una contraparte. Veamos cómo se manifiesta esta ley en los diferentes planos. Por ejemplo, en el plano físico podemos ver que el calor y el frío, aunque parecen ser dos cosas diferentes, son realmente una misma. Temperatura expresada en diferentes grados de una misma escala térmica. Lo que nos permite conocer el calor es la existencia del frío y viceversa. Lo mismo nos permite apreciar cómo existe lo negro y lo blanco, la luz y las tinieblas, lo grande y lo pequeño. Cuando se dice que toda verdad es relativa o que las verdades son semiverdades, es por la razón que nada es definitivo. Tenemos el caso de la oscuridad y la claridad. Sin partirnos de la oscuridad, llegará un momento en que poco a poco irá penetrando la luz y tendremos un momento en que no sabemos si hay oscuridad o claridad, pues habrá penumbra. Y si seguimos haciendo en grados de luz, llegará un momento en que donde teníamos oscuridad terminará por haber claridad, de tal modo que lo que estaba oscuro era susceptible de ser transformado. Por lo tanto, esa oscuridad no era verdad definitiva, sino una verdad a medias.
Jamás existe la oscuridad total, ya que siempre dentro del átomo hay un centro que es luz, aunque no sea percibido por nuestros ojos, o sea que dentro de la oscuridad habita la luz. Otro ejemplo podría ser el viajar con rumbo norte. Si avanzamos y avanzamos, llegará un momento en que estaremos viajando rumbo al sur. Y es así como trabaja la ley de la polaridad. Muchas veces esto me recuerda a un texto que dice: no puede ser tan justo, porque te puedes volver perverso, o no puedes ser tan bueno porque también te puedes volver perverso, o no puedes ser tan malo porque puedes perder el balance. Hay personas que pueden ser muy justas y pueden ser malvadas, como en el caso de los psicópatas. Son personas que aparentemente ser justas, pero dentro de ellas hay una gran oscuridad. Y bueno, es así como trabaja la ley de la polaridad. Hay dos puntos contrapartes, y en este punto hay que encontrar siempre el balance entre el bien y el mal, ya que dentro de nosotros existe esa dualidad. Pero dicen los maestros, la nueva era, no estamos hablando de la nueva era como religión, sino la nueva era de Acuario. Dicen que el ser humano va a llegar a un punto en donde se va a salir de la dualidad, del bien y del mal. En el plano mental también podemos observar este principio. Es así como encontramos que el amor y el odio parecen dos sentimientos opuestos, totalmente irreconciliables. Pero aplicando el principio de polaridad, encontraremos que no existe un amor absoluto ni un odio absoluto, y que el amor mismo puede transmutarse en odio, o bien suceder al contrario. Un hombre temeroso puede pasar a lo largo de una línea de miedo y con determinación llegar a un estado de valentía o heroísmo. Un individuo perezoso puede ser, por medio de grados de voluntad, llegar a un ser activo, o también puede darse lo contrario. El espíritu y la materia son polos de la misma cosa, siendo los estados intermedios solamente diferentes grados vibratorios. Todo esto es cuestión de grados, y de acuerdo con ello se califican en positivos y negativos. Es así como el amor es positivo y el odio negativo, la fe positiva y el miedo negativo. La práctica de este principio nos facilita comprender mejor nuestros estados mentales, así como los demás, y nos prueba que estos son únicamente diferencias de grados, los cuales podemos elevar por medio de nuestras vibraciones interiores a voluntad y hacernos dueños de esos grados, en lugar de ser sus servidores. Igualmente, por medio del uso adecuado de la ley, podemos ayudar a otros inteligentemente, polarizando situaciones. Pero antes debemos adquirir el arte y el poder de polarizarnos a nosotros mismos, ya que en otra manera no podemos polarizar otros ambientes, personas o cosas. Hay que comenzar por mí mismo, usar esa ley de la polaridad, usar ese balance entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, salirnos de esa dualidad. ¿Cómo? A través de la autoobservación. Se dice que en la física cuántica llega a un punto donde el observador llega a ser observado. O sea que llega a un punto donde puedes simplemente, a través de ejercicios muy sencillos como la respiración consciente, como la meditación, como la oración, puedes llegar a salirte de esa dualidad y a simplemente ver lo bueno y lo malo
simplemente fuera de ti mismo por un instante. Como en el mundo de los sueños. En el mundo de los sueños no existe alto ni bajo, simplemente existe. No existe el bien y el mal. Simplemente existe y simplemente es lo que es. Y bueno, amigos, me despido y les doy las gracias por estar aquí presentes. A todos los amigos de Facebook, a todos los amigos de Twitter, a todos los amigos de YouTube, a todos los amigos de Google Plus y a todos los amigos de Spreaker. Y gracias a los amigos de Evox por sus descargas, gracias por sus likes, gracias a ustedes también, amigos de Facebook. Que tengan una excelente noche. Espero que les hayan gustado los dos temas de hoy, la parapsicopatía y la ley de la polaridad, la ley de la dualidad, la ley del bien y del mal, la ley de lo oscuro y lo blanco. Y recuerda que es importante que nos salgamos de esa dualidad para no sufrir los daños de estas polaridades. Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Para mí ha sido un privilegio estar contigo. Gracias a los amigos que se han conectado en este preciso momento. Un saludo para Eddie Linares y para Roberto González. Eddie, realmente desde aquí te mando mucha luz. Te pido que pronto se solucione tu situación familiar. Un fuerte abrazo y cualquier situación que se disponga, cuenta con nosotros para mandar un mensaje. Bueno, esto fue la Biblioteca de Salomón. Abre tus sentidos a otras realidades y te dejo y nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo virtual, un fuerte abrazo cósmico, un abrazo cibernético, donde quiera que te encuentres, y gracias por tu sintonía. Hasta la próxima semana. Nos vemos.